¿Buscas una farmacia de turno? Recordá que cada turno dura 24 horas. Comienza a las 8 de la mañana y termina a las 8 del día siguiente. Para que las reconozcas, tienen las luces interiores y las cruces exteriores encendidas. Además, vas a ver un cartel que dice Hoy de turno. Farmacias de turno siempre a tu disposición cuando más lo necesitas. Danila Gariboglio, presente aquí en los estudios de la radio, le damos los buenos días y la bienvenida como todos los miércoles. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo estás? Acércate bien al micrófono porque si no, no nos vamos a escuchar. ¿Ahí me escuchás bien? Sí. Perfecto. Bueno, Danila, una semana más para hablar de un tema muy específico. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar hoy? Vamos a hablar de celiaquía. Celiaquía, bueno, celíacos, un problema que ha aparecido en estos últimos tiempos, donde hay personas que no resisten ciertos productos. ¿Qué podemos hablar de esto? Primero, bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica que es autoinmune y afecta al aparato digestivo, en principal al intestino. Y lo que ocurre con la persona celíaca es que hay una reacción exacerbada al gluten, en sí a una proteína que tiene el gluten, que es la gliadina. Y esta reacción del sistema inmune que está exacerbada lo que hace es dañar las microvellosidades del intestino. Nosotros en nuestro intestino tenemos vellosidades que se encargan de absorber esos nutrientes. En el celíaco lo que ocurre es que estas vellosidades se debilitan, hay menos cantidad y la absorción es deficiente. Entonces, nutrientes, minerales, vitaminas que tienen que estar en nuestro organismo no están. Bien, celíaco, ¿se nace o se hace? No, en realidad hay como toda una cuestión que hay un componente importante que tiene que ver con la genética. Entonces, puede que la persona lo tenga, pero esté dormido, entre comillas. Controlado. Claro. Y también hay un aumento ahora en el diagnóstico, por eso también quizás parece que hay más. Porque antes no se conocía tanto. Sí, y también hay una cuestión que tiene que ver con el trigo, por ejemplo. El trigo es uno de los cereales que más gluten tiene y en este último tiempo triplicó la cantidad de gliadina. Esto tiene que ver con el procesamiento del trigo porque tenemos conocimiento que en países como en Europa, como Italia, está prohibido o no se produce tanto para consumo humano la harina 3.0 o 4.0 que aquí sí. Allí consumen harina 2.0. ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con varias cosas. Nosotros, o sea, como humanidad consumimos trigo desde hace muchísimos años. Totalmente. El trigo se modificó por una cuestión de hacerlo más resistente en cuanto al cultivo y así, bueno, asegurar el alimento para todos, porque también tuvo que ver con eso. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, más o menos en el Imperio Romano había un 8% de gliadina en el trigo. Después con el Renacimiento, después de eso se modificó, pasamos a un 4, un 8 y ahora estamos en un 12%. Claro, se ha ido modificando genéticamente. Sí. No genéticamente, pero tiene que ver con lo que le hicieron respecto al cultivo, a que digamos, esté más apto a la sequía, a que sea más resistente. Que se vaya adaptando al suelo. A suelo, sí. Microclimas. Donde no se podía cosechar tanto, bueno, ahora sí. Hay una cuestión que tiene que ver con eso. Después hay otra cuestión importante que justo porque me mencionás esto de Europa, que puede ser también que el proceso con el que se cocina, digamos, sea diferente. Me haces linkear esto con, ¿viste? La fermentación, la masa madre. Exacto. Y esas cuestiones que muchos dicen, pero la harina de allá no me inflama. Claro. Quizás la harina de allá tiene otro proceso. Cuando nosotros fermentamos y hacemos una fermentación de tipo natural, que no es artificial, dejamos el gluten, la gliadina, en contacto con levaduras. Estas levaduras hacen esa digestión que, digamos, nos facilitan el proceso, digieren la gliadina, entonces ya no nos inflama. Bien. Porque lo que me llevas a decir en esto es que el gluten en realidad es una macromolécula, está formada por proteínas y nosotros como seres humanos no estamos preparados para digerirla. Nadie, digamos, los celíacos ni un ser humano que no sea celíaco. Entonces quedan estos péptidos dando vuelta en nuestro sistema que son los que nos inflaman. Y que en realidad lo que producen es una separación
nosotros tenemos la barrera intestinal, todas células, una pegadita al lado de la otra. Cuando consumimos el gluten, esa barrera se abre y no se produce el filtrado celular. Entonces pasa al intestino, o sea, pasa a nuestro organismo un montón de cosas que no deberían pasar. Y de acá esta reacción del sistema inmune. Bien. Que para el que no es celíaco es una reacción controlada. Claro, claro. Está bueno que toquemos de estos temas, porque aquellos que producen productos para el consumo humano tienen que saber de la importancia de una persona que es celíaca y las complicaciones que puede llegar a tener cuando no se hace un buen control en el procesamiento de un alimento. O sea, tal cual. Hay celíacos según categorías para preguntarte, o sea, que sean graves, muy graves, no tan graves. ¿Hay categorías así celíacos? En realidad la persona que es celíaca, la Perfecto. persona que es intolerante intolerante al gluten, pero puede que no sea celíaco, y puede haber personas que reaccionen con, por ejemplo, una distensión abdominal y queda ahí y el organismo lo resuelve. Para detectar, digamos, la celiaquía, la persona tiene que reunir síntomas que al médico le permitan, digamos, tener la duda o lo lleven a dudar si la persona es o no celíaca. Estos síntomas pueden tener que ver con el aparato digestivo, como por ejemplo una alteración en el ritmo evacuatorio, diarrea, constipación, dolor abdominal, que puede estar referido a una comida o no. Y después hay otros síntomas que son más bien sistémicos, como la fatiga, el desgano, la erupción a nivel de piel. En los niños, por ejemplo, un síntoma común tiene que ver con el retraso en el crecimiento. Entonces, consultamos en el médico por esta sintomatología y el diagnóstico tiene que ver con un análisis de sangre en donde se miden los anticuerpos. Bien. Uno es por ejemplo, la transglutaminasa, el anticuerpo antigliadina, que son dos marcadores que si dan positivo hay celiaquía. Bien. Y si dan negativo no significa que yo no tenga la enfermedad. Entonces, si el médico aún está en la duda por mi sintomatología, se hace una biopsia en donde se toma una muestra del intestino, de las vellosidades estas que nombré antes, y ahí tenemos el diagnóstico certero de celiaquía. Perfecto. Hoy hay muchos más productos para que un celíaco no tenga inconvenientes, ¿no? A la hora de alimentarse. Hace algunos años atrás sí había problemas. Hoy el celíaco está, podemos decir, un poco más cubierto con alimentación adecuada de lo que deben ellos consumir, pero también hay medicación que ayuda a su estado de celiaquía. No, porque en realidad la medicación, digamos, no hay una medicación que resuelva ese problema. Sí, ese problema, claro. Sí puede haber suplementos que ayuden dependiendo de cuál sea el estado del paciente. Ejemplo, vitamina D si hay déficit, calcio, hierro, porque mucho de lo que se ve es que cuando esa absorción es deficiente, quizás el paciente no absorbe el hierro que debería y eso da lugar a una anemia, no absorbe la vitamina D que debería. Entonces eso sí se puede suplementar, pero en realidad el tratamiento hoy por hoy tiene que ver con la dieta. Perfecto. Si no hay otra opción más que esa. Y acá también tener en cuenta que siempre está bueno elegir productos que estén rotulados, que sean seguros, que tengan el logo, porque esa es la única forma de consumirlos tranquilos para evitar esto de la contaminación cruzada. Hay medicamentos sin TAC, hay un listado que figura en ANMAT, en donde el celíaco puede ver marcas de medicamentos y también de cosméticos, por ejemplo, u otros productos que no tengan gluten. Claro, claro. Por eso yo te preguntaba si la persona sí puede nacer celíaca y con el pasar de los años, tal vez no lo era, puede transformarse en un celíaco. Mira, estadísticamente la detección mayor se da entre los 40 y los 60 años. Mira. Ese es como el rango de edad en donde hay mayor, donde se puede detectar la enfermedad. Pero bueno, depende mucho de cómo el paciente haya evolucionado y también depende de cuán escuchamos a los síntomas. O sea, es importante escuchar, ver y si la sintomatología está, no quedarse con la duda e ir al médico. Perfecto. Daniela, ¿algo más para agregar? No, lo único que quiero agregar como último es tener en cuenta que si vamos a resolver mediante una dieta que sea libre de gluten, tener en cuenta que muchos de los productos industrializados
panificados, si bien no tienen gluten, pueden tener otros aglutinantes que sean peor que el gluten. Entonces está bueno asesorarse, ir a un nutricionista si hay posibilidades, sí, para que ese reemplazo sea el mejor posible. Siempre los cambios que querramos hacer, yo creo que hay que consultar a un profesional. Lo mismo si la persona no es celíaca, pero quiere empezar a consumir sí, se puede, productos sin gluten. Sí. Hay que consultarlo con un profesional. Sí, para hacer un cambio que sume calidad. Exacto. Gracias, Daniela. No, por favor. Hasta la próxima semana. ¿Buscas una farmacia de turno? Recordá que cada turno dura 24 horas. Comienza a las 8 de la mañana y termina a las 8 del día siguiente. Para que las reconozcas, tienen las luces interiores y las cruces exteriores encendidas. Además, vas a ver un cartel que dice Hoy de turno. Farmacias de turno siempre a tu disposición cuando más lo necesitas.